Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Amigos, es un privilegio estar nuevamente con ustedes para continuar nuestra serie sobre profecías bíblicas. Pero antes de avanzar con este estudio, quiero expresarles mi aprecio y agradecimiento a los que nos han escrito para animarnos a continuar con este ministerio. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, por favor, tome su Biblia. Vamos a entrar en el tema de las dos venidas de Jesucristo. Todos los cristianos que leen y estudian la Biblia creen que Jesucristo vendrá otra vez, pero no puedo decir que todos los cristianos estén de acuerdo con los detalles de su venida. Sin embargo, este hecho es tan incuestionable como la prueba histórica de su primera venida a la tierra. El gran tema de la Biblia es que el Señor Jesucristo regresará a la tierra por segunda vez con todo el poder y la gloria de su deidad. La importancia que Dios mismo le atribuye a la doctrina del regreso de Cristo en las Escrituras es en sí mismo muy significativo. Muchas de las profecías que pertenecen a Cristo en el Antiguo Testamento se refieren a esta venida a la tierra en gloria y majestad para reinar. Vamos a observar la primera profecía en la Biblia respecto a la venida de Cristo. Casi todos los estudiantes de la Biblia están de acuerdo de que la primera mención de la profecía respecto a la venida de Cristo y su obra redentora está en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Permítame leerle este versículo. Aquí Dios le está hablando al diablo y dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». No es mi propósito hacer una exposición completa de este versículo. En realidad no es una profecía simple, sino una compuesta. Este versículo es la fuente de origen de toda la profecía, de la cual fluye una creciente corriente de testimonio acerca del prometido libertador, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Una gran promesa respecto al Redentor es que Él debe ser de la raza humana y particularmente de la simiente de la mujer. Ahora, para cumplir esta promesa, Jesucristo no podía ser concebido por ningún hombre. Él debía nacer de una virgen, y esto es lo que precisamente profetizó años después Isaías, más de 3000 años después que fuera dada la promesa en Génesis 3:15. Escuche lo que dice Isaías en capítulo 7 y versículo 14 de su libro. «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». A pesar del rechazo de los ateos y las concepciones racionalistas, este versículo es una profecía directa del nacimiento virginal del Señor Jesús. Si estoy entendiendo la Biblia correctamente, este versículo apoya a Génesis 3:15. Este hecho se establece en vista de la mención de la profecía de Isaías en el Nuevo Testamento. Escuche mientras leo Mateo 1, 22 y 23. Dijo el ángel: «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Ahora vamos a leer en Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 31. Y el ángel dice: «Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María le dijo al ángel: «¿Cómo será esto?
pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estos pasajes prueban que el nacimiento de Cristo es el único cumplimiento posible de la profecía de Isaías y que apoyan a las palabras de Dios en Génesis 3:15. Por lo tanto, en Gálatas 4:4, cuando leemos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Observe esta frase, nacido de mujer, en Gálatas 4:4. Este versículo da testimonio de la real humanidad de Jesucristo y establece el método y la manera por la cual el Hijo Eterno se encarnó, se hizo hombre. Al no ser parte del proceso natural de una concepción común y siendo concebido en el vientre de la Virgen por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, Cristo permaneció libre del pecado que afectó a toda la raza humana que siguió a la caída de Adán y Eva. Ahora, tenga en cuenta que Pablo, al escribir, no estaba presentando el caso del nacimiento virginal, pero es un punto vital que forma parte de aquel tema. Si Cristo hubiese sido concebido por un padre humano, entonces hubiera estado lleno de pecado, como el resto de la raza humana. Pero nosotros sabemos que Cristo no tuvo un padre humano y por lo tanto no tuvo pecado. Lo que quiero resaltar en esta profecía de Génesis 3:15 es que Cristo heriría la cabeza de Satanás. Además, observe que el texto dice, y tú le herirás en el calcañar. Ya dije que este versículo contiene una profecía compuesta, donde están presentes la primera y la segunda venida de Cristo a la tierra. Cuando Dios dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Él estaba anunciando un largo período de lucha que iba a culminar con la derrota final de Satanás. En la primera venida de la simiente de la mujer, Él iba a ser herido, esto es, Cristo iba a ser crucificado. Pero la herida de Cristo en la cruz, o la muerte de Cristo en la cruz, no fue hecha en un punto vulnerable. Dios le había dicho a Satanás, tú le herirás en el calcañar. En la cruz Él fue herido por nuestras iniquidades. Jehová quiso quebrantarlo. Eso dice Isaías 56, versículos 6 y 10. Cristo apareció la primera vez para completar el plan redentor, pero aparecerá por segunda vez para completar la derrota final de Satanás y para establecer el programa de su reino. Un calcañar, allí el sitio cerca del talón, un calcañar herido puede ser curado, pero al mismo tiempo una cabeza aplastada implica una derrota completa, una derrota en la cual no hay recuperación. Nuestro Señor resucitó de los muertos y al presente está en el cielo a la diestra del Padre, esperando aquel momento en el programa de Dios en el que regresará a la tierra y terminará con el conflicto. En Romanos 16:20 Pablo escribió, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los esfuerzos de Satanás en contra de los cristianos continuarán hasta que Cristo venga de nuevo, tiempo en el cual la simiente de la mujer herirá al diablo para siempre. Mientras la declaración de Pablo se refiere a la oposición de Satanás en contra de los cristianos de Roma, no hay duda de que esta es una alusión a la profecía de Génesis 3:15. Las palabras en breve significa rápidamente, velozmente, como en Apocalipsis 1:1 y 22:7, allí se citan las mismas palabras cuando el Señor Jesús dijo, he aquí vengo pronto. Esto simplemente significa vendré rápidamente. Por lo tanto, la derrota de Satanás será hecha con rapidez, velozmente, de manera repentina.
Cuando los 70 discípulos regresaron en aquel entonces de su misión, regocijándose en el poder de Cristo sobre los demonios, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo leemos en Lucas 10:18. Amigos míos, esta es la historia del diablo de principio al fin. Él había caído de su posición angelical como Lucifer, un ángel creado, y su caída final y definitiva será tan repentina como cuando Cristo regrese a la tierra. El origen y el destino del diablo están marcados por una caída. Dichas caídas están registradas en un pasaje allí en Isaías 14:12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, derribado eres hasta el Seol? Por lo tanto, vemos que el juicio del diablo está especificado claramente en la Biblia. Pero mantenga en mente que está relacionado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El diablo ahora no está en el infierno, nunca estuvo todavía, pero un día lo estará. Dicho sea de paso, el método dado por Dios para el estudio de la Biblia está sugerido en un versículo de la Biblia, ténganlo en cuenta. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La obligación de cada ministro de Jesucristo es conocer lo que Dios requiere de él. Él debe trazar bien y manejar correctamente la palabra de Dios. Un obrero aprobado llevará el arado en forma recta, dará una interpretación correcta de la palabra de Dios. Primero es necesario que sepamos distinguir entre aquellas escrituras que se aplican inmediatamente a los judíos o a los gentiles o a la iglesia de Dios. En 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y como la Biblia tiene un mensaje para estos tres grupos, entonces los que estudiamos y enseñamos la Biblia debemos tener en claro que toda la Biblia es para nosotros, pero que no toda la Biblia habla acerca de nosotros. Atención. Los judíos, los gentiles y la iglesia tienen cada uno su particular relación con Dios y debemos distinguir su propia línea de profecía. Además de esto, es esencial que distingamos entre ley, gracia y reino. Cada una es una dispensación diferente, caracterizada por principios diferentes. En cuanto al tiempo, la primera es pasada, me refiero a la dispensación de la ley. La segunda, la dispensación de la gracia, es presente. Y la tercera, la dispensación del reino, es todavía futura. Nuestro Señor Jesucristo tiene una conexión directa con cada una de estos tres grupos. En Juan 1:17 leemos: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Romanos 10:4 se nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley es Dios prohibiendo y castigando. La gracia es Dios buscando y salvando. La ley condena al mejor de los hombres, pero la gracia justifica libremente al peor de los pecadores. Bajo el reinado personal de Cristo en su segunda venida a la tierra, tanto la ley como la gracia serán evidenciadas. La ley fue dada expresamente para Israel, por lo tanto el asiento de su poder, del poder de Cristo, durante el milenio, estará en Jerusalén, y Él reinará sobre un Israel restaurado y regenerado. Por otro lado, los salvos de esta dispensación de la gracia formamos la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto estamos relacionados con Él. El Señor Jesús dijo muy claramente a los discípulos que sería de esta manera. También debemos saber distinguir entre las dos venidas de Jesucristo. Cualquier persona que lee el Antiguo Testamento por primera vez puede no distinguir entre la primera venida de Cristo a la tierra en debilidad y humillación para sufrir y morir, y su segunda venida con poder soberano para gobernar como Rey glorioso.
Los líderes religiosos en los días de Cristo lo rechazaron simplemente porque no supieron hacer esa distinción. Déjeme decirle que existen también un número de otras diferencias en la Biblia y que nosotros debemos entender. Por ejemplo, fe y obras. Siempre debemos saber distinguir entre fe y obras. Además, debemos diferenciar entre salvación y recompensas, entre la práctica y la posición del cristiano, entre las dos naturalezas y entre las dos resurrecciones del cristiano. Tenemos que saber diferenciar claramente todo esto. Pero a lo que yo me estoy refiriendo ahora es que debemos saber distinguir entre Israel y la Iglesia y entre las dos venidas de Cristo. La primera para sufrir y morir y la segunda para reinar con rectitud y poder. Aquí vemos un principio de interpretación profética. Introduce un principio que está ilustrado ya en Génesis 3:15. Es el hecho de que el factor tiempo en la profecía muchas veces se ignora frecuentemente. Cuando Dios pronunció su profecía en contra del diablo en Génesis 3:15, Él no indicó que pasarían miles de años antes de que el Mesías sufriera, o que pasarían como 2000 años entre los sufrimientos de Cristo y la gloria que lo seguirían después. Palabras dichas en un solo aliento o escritas en una sola oración pueden contener eventos proféticos separados quizás por miles de años en su cumplimiento. Estas dos venidas de Cristo, la primera para morir por la redención del hombre y la segunda para reinar sobre la tierra, están descritas en el Nuevo Testamento con dos palabras: sufrimiento y gloria. Luego de la resurrección de nuestro Señor, Él encontró a dos discípulos perturbados camino a Emaús. Sus corazones infieles le habían llevado a un espíritu de desazón y de tristeza. Y Jesús les dijo, y lo podemos leer en Lucas 24, versículos 25 al 26, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Observe el orden aquí. Los sufrimientos preceden a la gloria. La cruz debía estar antes de la corona. Cuando uno lee el Antiguo Testamento pareciera que los sufrimientos y las glorias de Cristo fueran a aparecer juntos, es decir, que ambos sucederían en una sola venida de Cristo a la tierra. Pero sin embargo, casi 2000 años han pasado desde su sufrimiento y Satanás es todavía el príncipe de este mundo y los tiempos son cada vez peores. Como podemos ver, la tierra espera la venida de Cristo en gloria. El apóstol Pedro escribió acerca de esta profecía compuesta respecto a las dos venidas de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 1 escribió así: «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos». Observe esa expresión, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí hay dos eventos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos eran como dos cimas de dos montañas que cuando se observaban desde una distancia parecían estar juntas, pero al acercarse se las ve separadas por un amplio valle. Los profetas escribieron por inspiración del Espíritu Santo, pero no siempre comprendían todo lo que escribían. Los sufrimientos de Cristo y la gloria que les seguirían eran temas de los profetas, pero aquellos santos hombres de antaño no siempre vieron el lapso de tiempo entre las dos montañas de la profecía. Ese lapso de tiempo es la presente dispensación de la gracia entre la cruz y la gloria de Cristo. Aun cuando nuestro Señor dijo que los profetas no conocían el factor tiempo relacionado a las profecías que escribían, en las parábolas de Mateo 13, nuestro Señor presentó un cuadro de la fuerza de este presente siglo.
En Mateo 13:17 Él dijo: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, no solo los profetas y campesinos no conocían el factor tiempo entre las dos venidas de Cristo, sino que parece que tampoco los ángeles lo distinguían. Hay pasajes en la palabra de Dios que muestran que los ángeles no son perfectos en conocimiento. En el nacimiento de nuestro Señor, los ángeles manifestaron un interés genuino en las necesidades de la humanidad. Evidentemente sabían acerca de la salvación de los perdidos de acuerdo a Lucas 15:12. Pero usted recordará cuando el ángel Gabriel fue enviado a María para anunciarle que sería la madre del Mesías, y lo podemos leer esto en Lucas 1, comenzando en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta predicción nos lleva de regreso a Génesis 3:15. La simiente de la mujer iba a hacer su entrada en este mundo. Ahora, aparte de su nombre, Jesús, el cual es una traducción de la palabra hebrea Yeshua, que significa Jehová es el Salvador, la anunciación de Gabriel a María no contenía nada acerca de la salvación que Cristo traería a los pecadores a través de su sufrimiento y muerte. Solo dos cosas son mencionadas: la grandeza de su carácter y su reino sobre la tierra. A Cristo le sería dada la soberanía prometida en tiempos antiguos, al Mesías Rey, el descendiente de David, de acuerdo al segundo libro de Samuel 7:14 y Salmo 2, versículo 7. En este anuncio del ángel podemos llegar a tener la idea de que el trono de nuestro Señor sería establecido en su primera venida a la tierra. Pero amigos, no fue así. Ya han pasado 2000 años y podemos ver en este solo pasaje tanto el cumplimiento cercano de la profecía como el lejano, es decir, las dos venidas de Jesucristo. Respecto al anuncio del ángel Gabriel, tenemos un comentario del doctor J.C. Ryle, pastor en Liverpool. Esto es lo que dijo: no debemos espiritualizar el significado de estas palabras. La casa de Jacob no se refiere a todos los cristianos. La frase «el trono de David» no significa el oficio del Salvador para todos los creyentes gentiles. Estas palabras recibirán un cumplimiento literal cuando el Señor Jesús venga la segunda vez y los judíos se conviertan. La promesa de Gabriel es paralela a la de Jeremías 39. El reino al cual el ángel se refiere es el reino glorioso profetizado en Daniel 7:27. Ante el cual todos los otros reinos serán finalmente destruidos en la segunda venida de Cristo. Valoro muchísimo estas palabras de un hombre que ya hace tiempo está en el cielo con el Señor. Simplemente decía que cuando el ángel anunció el nacimiento de nuestro Señor, incluso a los pastores, había una profecía doble, con un cumplimiento cercano y otro lejano. En Lucas 2, cuando los ángeles hablan a los pastores, versículos 10 y 11, leemos: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, avancemos al versículo 14 de Lucas capítulo 2, donde leemos que una multitud de ángeles alababan a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, ¿qué ve usted en estos versículos? Vemos ángeles anunciando las dos cimas de las montañas de aquella gran profecía compuesta. En un sentido, el anuncio de estos ángeles era prematuro. No había paz en la tierra y no la ha habido todavía. Ellos dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero aún no tenemos esa paz en la tierra. Esta es una profecía que aún no se ha cumplido, pero que fue dada al mismo tiempo que la profecía respecto a la muerte de nuestro Salvador. Así vemos que la Biblia enseña las dos venidas de Cristo a la tierra. Primero,
Él vino para morir en la cruz y salvar a los hombres de sus pecados. Segundo, Él regresará para establecer su reino terrenal, milenial, para gobernar la tierra con justicia. La primera parte de la profecía es ahora historia. Gracias a Dios que Jesús vino y que murió en aquella cruz y de esa manera hizo que la redención sea posible para toda la humanidad. Pero así como nuestro Señor vino la primera vez para sufrir en la cruz, ciertamente Él vendrá la segunda vez para establecer su reino sobre la tierra. Y mientras esperamos su segunda venida, tenemos una tremenda responsabilidad, la cual es predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Y esto es lo que tratamos de hacer a través de este programa, llevarle a usted la verdad de la palabra de Dios. Ahora, amados oyentes, es posible que el Señor venga para llevarnos al cielo, a los verdaderos creyentes, antes de nuestro próximo programa. Espero que usted también esté listo. Y si no es así, crea ahora en el Señor Jesucristo y será salvo para siempre. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.